Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen ditache, gente hermosa. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Vida y el Dinero. Un podcast donde hablamos sobre distintas maneras de administrar nuestro dinero y recursos para poder cumplir con cada uno de nuestros objetivos. Lo hacemos a través de tips, historias, consejos, invitados, invitadas, todo con el propósito de ser cada día más felices. Y en este episodio les traigo a un invitado sumamente especial, un genio que comparto muchas cosas con él. Cuando empecé a ver un poco de su biografía era como, ok, esto lo comparto, esto también, esto me gustaría, así que son varias cosas que la verdad conecté, por lo menos de mi parte, y se logró conectar después de varias semanas para estar grabando ahora este episodio. Así que quiero darle la bienvenida a José Archibald de Nicolo. ¿Cómo estás, José? Hola, Mataco. Muy bien. Muchas gracias por la invitación y sobre todo por poder compartir con todos tus oyentes. Me alegro y me gusta el arrancar charlando con una presentación donde, si bien yo puedo hablar de todos tus labores y demás, pero quiero que vos me cuentes hoy quién es José. Bueno, José Archibald es hoy un, digamos, emprendedor, ya empresario panameño, nacido en Panamá, con ciudadanía italiana también, y que pasa la mitad del tiempo entre Panamá y Colombia dirigiendo las operaciones de la empresa. Yo tengo, o he fundado a lo largo de mi vida unas cerca de 10 empresas diferentes, algunas exitosas, algunas que vivieron por un tiempo y fueron rentables y otras que probablemente nacieron muertas. Y de eso puedo hablar tanto de éxitos como de fracasos y por eso siempre aconsejo sobre lo que sí se debe hacer, porque lo hice y me funcionó, y lo que no se debe hacer, porque igualmente ya pasé por ese camino y te advierto para que no cometas ese error, ¿no? Igual eh, eso lo resumo, o mi vida en los negocios, lo resumo en mi libro La vida de un negocio, que se ha lanzado en diferentes países, y a eso me dedico, a emprender en negocio, y hoy principalmente dirigir mi grupo de empresas y adicionalmente, cuando tengo la oportunidad y el tiempo lo permite, a dar guía a aquellos emprendedores que están abriendo ese camino en ese difícil proceso de desarrollar una vida de empresario, ¿no? Y comentaste algo que yo siempre he tenido debate y charla y una duda que no sé si vos tenés marcado algo que sea el límite entre emprendedor y empresario. ¿Dónde está ese cambio? ¿Dónde pasa uno de ser una persona emprendedora a ser un empresario o empresaria? ¿Hay algo que vos digas, acá cambio o soy emprendedor para algunos proyectos y soy empresario en otros? ¿Cómo percibís o qué sensación te da respecto a emprendedor empresario? Mira, ahora que lo preguntas, y es probablemente una pregunta que yo mismo he pensado antes y nadie me había hecho, así que es interesante. Yo creo que ser emprendedor es más una cualidad. Ser empresario es un rol. Y me explique. Yo considero que toda mi vida voy a ser emprendedor y que toda mi vida he sido emprendedor. No desde que fundé mi primera empresa formal, sino desde muy pequeño. Es como el clásico ejemplo del niño que vende limonadas. Bueno, yo creo que ese niño ya es emprendedor y tiene esas cualidades. Él no es empresario, porque no tiene una empresa, pero creo que es emprendedor. Yo mi primer negocio lo fundé, por decir que lo fundé, fue a los 14 años. Y recuerdo que le pedí a mi padre que me diera todo el equipo de sonido que tenía, sus bocinas en la sala de la casa, y armé una pequeña discoteca móvil, y con eso iba y ponía la música en fiestas, en 15 años, en eventos de colegio. Entonces, entendí lo que era vender, lo que eran los costos, lo que eran los gastos, la utilidad, de mi forma muy particular, siendo un joven de 14 años. Y eso mismo lo repliqué. Y puede que yo tenga ya casi 50 años y seguiré emprendiendo en ideas y trataré siempre de innovar y desarrollar nuevos conceptos. Yo creo que el empresario
es aquel que ya dirige una empresa, que tiene una empresa que ha formado, que ha constituido y que esa empresa ha pasado de ser un negocio a ser una empresa, que ahí probablemente sí hay una distinción en el proceso de vida. Yo creo que un negocio es un proyecto muy puntual que te empieza a generar utilidades y que tiene un periodo de vida todavía no garantizado en cuanto a sostenibilidad. Yo creo que una empresa es una empresa que ya está muy sólida, que presenta unos indicadores financieros o unos resultados a nivel de ganancias financieras muy sólidos y que garantiza que esa empresa de la noche a la mañana no va a desaparecer. Eso probablemente es una de las principales diferencias entre tener un negocio, por ejemplo, y tener una empresa. Hermosa esa diferencia y de hecho me ha pasado que algunas veces cuando estamos en ronda con gente nueva de algún evento o algo y toca uno presentarse, está como esa dicotomía a veces de uno decir soy empresario, soy emprendedor y en tu caso que uno puede ver a raíz de tener empresas de más de 15 años, tener un montón de experiencia, incluso así te presentás como un emprendedor más que un empresario y por eso me llamó la atención y me gustó el poder analizar o hacer un poco de filosofía de cuándo uno es emprendedor, cuándo uno es empresario. Y mencionabas incluso que tenés un libro publicado que se publicó en pandemia, si mal no recuerdo. Correcto. Contanos un poco de lo que es el libro de La vida de un negocio, cómo surgió, qué repercusiones tuvo. Ok, surgió de una manera muy particular. Yo siempre he considerado que tengo ideas, digamos, poco ortodoxas o poco comunes para desarrollar los negocios. Y cuando hablaba con personas y le explicaba cómo hacían las cosas en los negocios, al final siempre me debatían, me decían eso es raro, eso no es lo que uno escucha en una conferencia de emprendimiento, eso es totalmente lo opuesto. Pero al finalizar esa comunicación o esa conversación, decían, oye, tienes razón, nunca lo había visto de esa forma. Y el último comentario era, ¿tú nunca has pensado colocar tus ideas en un libro para que le sirvan a otras personas? Entonces, cuando lo escuchas una vez, lo escuchas 2 veces, 3 veces, que yo nunca imaginé escribir un libro, empiezas a pensar, oye, de repente hay algo muy bueno que para mí me parece el día a día, pero para otras personas lo ven de muchísimo valor, que puede ayudar a otros a atravesar el proceso de emprendimiento con mayor facilidad. Entonces, consideré como una acción para dar de vuelta mucho de lo que he recibido, escribir ese libro y plasmar en él mis principales ideas de negocio. Y se divide en 3 partes. Se llama La vida de un negocio y el subtítulo es Prepárate, ejecuta y triunfa, que son las 3 etapas en las que yo considero que un emprendedor se desarrolla. Prepárate es todo lo que tienes que hacer antes de emprender, de siquiera considerar emprender en un negocio. Luego viene la ejecución, que es, ok, vamos a planear el negocio, vamos a hacer estudio de mercado, cómo proyectas tus ventas. Y triunfa, que es, ok, ahí es donde pasas de tener un negocio a convertirlo en una empresa. Cuando empiezas a hablar de producto, de proceso, de personas, de retención de talento, de eficiencia, y son esas 3 etapas las que yo siempre apliqué para cualquiera de mis empresas y en las que siempre, lo que siempre evalúo en el proceso de emprendimiento. Cuando una persona me dice, oye, yo quiero emprender, lo primero que yo hago es evaluar dónde se encuentra, si está todavía en la fase de preparación, si está en la parte ya de ejecución, que está arrancando, tiene sus primeros 2 años en el negocio, o si ya es una empresa que tiene 10 años operando y que está buscando crecer y ahora de manera exponencial. Y está bueno el poder tener esos pasos para ver cómo constituir una empresa. Y de hecho, yo te conocí a raíz de una charla TED que escuché. Quienes escuchan el podcast habitualmente saben que hablo bastante del mundo TED y que más de una vez llegó un invitado, como en este caso, que conocí a raíz de haberte escuchado en una charla TED. Y en una de ellas, porque hay 2, al menos que haya visto, hay 2, tal vez en algún futuro más, pero hablas de qué significa realmente la suerte en el negocio, qué significa tener suerte en un proyecto que uno encara. Y
más allá de que aparte van a estar los links para que puedan acceder directamente a la charla, me gustaría que comentes un poco más de eso y dónde entra la suerte en el mundo empresarial. Sí, recuerdo esa charla, si no me equivoco, el título era ¿realmente existe la suerte en los negocios? Y es la manera en la que yo eh, creo que hago una analogía, porque creo que muchas veces me preguntaron o me dijeron, sí, es que tú has tenido suerte en los negocios, es que a ti te ha ido bien porque tuviste suerte, tuviste fortuna. Y uno siempre lo ve con mucho coraje, no dice, wow, después de tanto trabajo todavía piensa que yo tuve suerte en los negocios. Pero no entienden todo el trabajo que yo tuve que hacer muchos años antes de siquiera considerar emprender y todos los sacrificios que tuve que hacer. Y yo por eso arranco ese proceso de explicación diciendo, sí, yo creo que la suerte existe. Obviamente yo tengo mi definición muy particular de suerte. Para mí la suerte existe, sí, pero la suerte, bajo mi definición, es el momento en el que se encuentran la preparación con la oportunidad. Es decir, la misma oportunidad la pueden tener muchas personas, pero si tú no tuviste la preparación para llegar en unas condiciones a ese momento, entonces no tuviste suerte, porque no pudiste casar esa oportunidad con tu preparación. Y precisamente por eso el primer capítulo de mi libro es Prepárate. Y ahí yo explico todo lo que yo hice a lo largo desde que era muy joven para prepararme para algún día emprender, sin ni siquiera saber que iba a ser dueño de una empresa multinacional. Hermoso. Me encantó porque de hecho yo con el tema suerte muchas veces he tenido conversaciones porque esto que vos mencionás de, ay, sí, qué suerte que tenés, y no ven el estar laburando 12, 18 horas a veces en un día para que las cosas funcionen, no es suerte, es trabajo. Y Así es. tenía esa frase de que la suerte es la excusa de los débiles y con el tiempo la fui cambiando, si bien era un tanto violenta para algunos casos y no podía dejar de lado de que es cierto que uno a nivel de suerte de comienzo de vida no es lo mismo el haber nacido en 1900 que en el 2000, haber nacido en Norteamérica que en Sudáfrica. Entonces son distintos lugares, distintas épocas y uno lo puede relacionar con la suerte. Y está bueno esto que mencionás de, ok, la suerte es ese momento donde se cruza la preparación con la oportunidad. Y es claro que si no tenemos esa preparación, no vamos a tener la suerte. Y me parece muy enriquecedor esto de poder ser consciente que el estar formado y el estar preparado es lo que nos va a permitir tener esa suerte o esos golpes de suerte, entre comillas, para quienes no lo están viendo esto en YouTube y lo están escuchando por Spotify o algún otro lugar. Esa suerte está cuando tenemos la preparación y cuando hay un trabajo detrás para que de verdad funcione. Totalmente. Y aparte, todo se define con la actitud hacia las circunstancias, hacia las oportunidades que se te presentan. Tú envías 2 vendedores de zapatos a África, probablemente uno va a regresar diciendo, wow, qué mal mercado porque nadie usa zapatos, y otro va a regresar diciendo, wow, qué gran mercado porque nadie tiene zapatos. Entonces, es frente a lo que tú ves, cuál es tu posición, cómo tú lo encaras y cómo tú lo afrontas. Y hay algunos que van a decir, wow, él tuvo mucha suerte porque tuvo esa oportunidad, pero si otra persona hubiera tenido exactamente la misma oportunidad, probablemente no hubiera afrontado esa situación de esa manera y no lo hubiera aprovechado, ¿no? Y sin duda, otro de los ítems que yo veía y decía, comparto esto, así como la charla TED, así como escribir libros. Hablas también, y justamente uno de tus ramas de profesión o una de tus actividades es el ser conferencista, el dar charlas y el transmitir, que no es solo que fue una charla TED y después estás encerrado todos los días en tu oficina y no compartís con nadie lo que haces, sino que
te dedicás justamente a ser conferencista, a dar charlas, a exponer sobre este tema y transmitir un poco todo lo aprendido. ¿Cómo empezó? No sé si recordás esa primera o esas primeras conferencias que diste. Sí, empezaron mucho compartiendo a nivel personal, porque la gente, digamos, quienes me iban a escuchar querían conocer cómo lo había hecho, como una persona, porque yo siempre digo, soy una persona común y corriente, aunque muchos hoy no lo piensen. Yo nací ganando, arranqué ganando salario mínimo. Y muchas personas dirán, no, es que él tuvo una oportunidad o le dieron un capital. No. Yo ganaba el salario mínimo del mercado y así arranqué ganando experiencia. ¿Cómo fui tomando decisiones a lo largo de mi vida enfocadas en lo que yo quería? Y yo creo que el tema del propósito, un objetivo de vida muy particular. Y esto aquí quiero aprovechar para hacer un disclaimer. Yo no recomiendo emprender. Es decir, yo no le recomiendo a todo el mundo, oye, tú lo que debes hacer es emprender. Porque algo que me ha quedado muy claro es, hay personas que están hechas para emprender, para ser empresarios, y hay otras que están hechas para la vida corporativa. Y eso es algo muy claro, muy real, que he aprendido con los años. Cuando al inicio trataba de que todo el mundo emprendiera y me di cuenta que no, que hay personas que su rol es mucho mejor en la vida corporativa. Y tampoco vendo el emprendimiento como la gran vida, porque es un proceso de mucho sacrificio, ya no tienes un horario, trabajas 24/7, no existe algo como vacaciones donde estés desconectado. O sea, entonces, no lo recomiendo como, oye, si haces esto, tu vida va a ser mejor. No, es un proceso, es un camino para que el que decide tomarlo, para que el que considera o se siente identificado con el proceso de emprender y de convertirse en un empresario, el dirigir una empresa, el crear empleo, el crear riqueza, eso es un camino que es diferente, que yo no digo que sea mejor o peor que otro. Yo creo que son dos caminos separados, diferentes, pero que la decisión de emprender, y así lo digo en el libro, la decisión de emprender es personal. Y eso es lo primero que yo lo pongo en negrita. Nadie te tiene que decir a ti o nadie te debe convencer a ti de que tú debes emprender. Eso es algo que tú debes evaluar y decidir, sí, mi camino es este. ¿Por qué yo tomé el camino del emprendimiento? Porque estaba seguro. A mí me había quedado clarísimo, después de 10 años trabajando en corporaciones multinacionales y de saltar en 7 empresas diferentes en 10 años, que eso no era lo mío. Yo entendí muy claramente que el problema no era la empresa o las empresas en las que yo trabajé. El problema era yo, que no embonaba en una estructura donde a mí me dijeran qué yo tenía que hacer. Yo tenía que tomar mi propia decisión, yo tenía que dirigir, yo tenía que planear una estrategia, ejecutarla, equivocarme o acertarla, pero tenía que ser yo el que dirigía toda la ejecución, todas mis acciones, toda mi planificación. Así soy yo. Y eso lo entendí después de muchos años de trabajar en empresa, mientras que he visto otras personas que han tratado de emprender, pero que aún siendo emprendedores y dirigiendo su empresa, necesitan a alguien que le diga qué tiene que hacer todos los días. Entonces, no son personas que pueden ser emprendedores, son personas que pueden ser estrellas en corporaciones, pero no pueden ser emprendedores. Hermosa reflexión en ese sentido. Y de hecho, hace unos días estaba dando una masterclass sobre cómo desarrollar emprendimientos exitosos y hablamos de esto de, bueno, ¿quién puede emprender? Y si bien a nivel de cualidades cualquiera puede emprender, esto que vos mencionás de no todos van a emprender porque si bien uno puede tener las cualidades, no significa que sea algo en lo que se sienta cómodo, sea algo en lo que se sienta bien. Y así como vos tal vez seguramente tenés un montón de cualidades para ser un excelente empleado en las mejores compañías, el ser empleado, el trabajar en relación de dependencia no es para vos porque vos estás buscando otra cosa y lo mismo sucede a la inversa y hay una realidad de que si el 100% de las personas emprende, no hay nadie en quien los emprendedores y empresarios puedan delegar algunas tareas y poder tener justamente empleados que permitan el maximizar la labor que uno va teniendo. Y obviamente está bueno el reconocer el emprendimiento como lo que es, como una oportunidad hermosa que te da un montón de posibilidades, que sea hermosa y que sea lindo no significa que sea fácil, porque de hecho es mucho más fácil
tener ese duendecillo que te deposita el salario todos los meses a tu cuenta bancaria y ya está, y uno cumple el horario y mágicamente todos los meses se deposita ese dinero, que el emprender, empezar a lidiar con clientes, con proveedores, con personas en redes, con gente que te dice, la verdad sos muy suertudo porque eso que te funcionó fue de la nada, y uno respira y dice, ok, no es suerte, no voy a entrar en conflicto por cualquier cosa, pero empezar a tener un montón de temas en la cabeza que uno como empleado no tiene, porque normalmente termina el horario laboral, apaga su parte cerebral del trabajo y sigue con su vida. Y a nivel emprendedor estamos, como bien decías vos, 24/7 con la cabeza en nuestros proyectos y en nuestras empresas. Así es. Y no solamente estás 24/7 en tus proyectos, y los sábados, y los domingos, y las vacaciones, y los festivos, sino que debes disfrutarlo. Y eso no es algo que es fácil para todo el mundo. No es todo el mundo el que va a hacer eso y lo va a disfrutar. Muchas personas pueden hacerlo, pero lo van a sufrir. Entonces, es tener esa mentalidad y ese objetivo de vida también. Y clave esto que mencionás de el disfrutarlo, porque si emprendemos y lo padecemos, claramente no es por ahí. La idea es que uno la pase bien, que uno obviamente va a tener momentos que hay cosas que le va a gustar menos o más. La parte de facturación y toda la parte contable para mí es un dolor de cabeza, es lo que más detesto de todo el negocio, pero en algún momento hay que hacerla. A la mayoría le pasa, eso es normal. Y está bueno el decir, bueno, no todo es disfrutable, no todo es hermoso, pero sí, dentro de todo lo lindo hay algunos baches, pero es eso, son momentos donde no está bueno lo que estoy haciendo, pero sé que es por un bien mayor, y que no sea al revés, que no sea sufro todo y tengo momentos buenos nada más, sino que podamos disfrutar de todo ese proceso. Y no sé vos, hoy en día, ¿qué notás que hayas cambiado? ¿Qué notás que hayas modificado? Si bien una de las cosas mencionaste en su momento era pónganse todos a emprender, y ahora no todos tienen que emprender porque no todos tienen ese perfil. ¿Qué otras cosas sentís que fuiste cambiando o evolucionando en el pensamiento y en el accionar durante estos años? ¿Te refieres al propio o al de las personas que me escuchaban? A lo propio. Bueno, creo que lo más importante que he aprendido en los negocios, o lo principal que he logrado desarrollar en los negocios, es la paciencia. Yo soy una persona de muy poca paciencia, siempre fui de muy poca paciencia, y para mí un objetivo a largo plazo era 30 días. O sea, así de impaciente. Y he aprendido que muchas veces hay negocios a los que hay que invertirle un tiempo, una dedicación, y que no necesariamente tienes todo bajo control para que puedas ver los resultados tan inmediatamente como quisieras. Y también me ha quedado muy claro que cuando atraviesas esos procesos, que probablemente te cuestan un poquito más de tiempo, de esfuerzo, igualmente la satisfacción que te llevas cuando lo logras es mucho más fuerte. Porque es como algo que le pones poco esfuerzo, el resultado probablemente lo disfrutas, pero no tanto. Pero cuando sientes que algo lo sudaste, lo sufriste, te costó. Y yo siempre hago la analogía de ese, no sé si recuerdas, sale mucho ese como meme, donde va una persona cavando en la pared, y resulta que el diamante está a 1 metro, pero justamente ahí se devolvió y lo tenía justo ahí. Yo he vivido muchísimas veces. Yo lo veo y me río, porque me ha pasado una y otra vez, donde he estado 5 veces, 10 veces a punto de decir, ya, yo he desistido de ideas 10 veces. Y al final, después de las 10, digo, no, una más. Y en esa una más, finalmente termino concretando el proyecto. Entonces, hay que tener muchísima paciencia, no siempre se logra, sobre todo cuando te está costando. Porque yo he tenido empresas que han perdido por muchos años dinero hasta que logro que se conviertan en proyectos
rentables. Y eso no es fácil. Obviamente tienes que tener una preparación que va de poco a poco fortaleciéndote para enfrentar ese tipo de proyectos. Pero no es lo mismo cuando no estás perdiendo dinero que cuando estás perdiendo dinero y va pasando el tiempo y sigue perdiendo y sigue perdiendo y sigue perdiendo. Entonces ahí tiene que tener no solamente paciencia, sino determinación, que definitivamente determinación es una de las cualidades más importantes en el proceso de convertirte en emprendedor. Hay muchísima información que das que me parece súper rica y entretenida. Te pregunto si alguna vez no se te ocurrió hacer un podcast y hablar un poco de estos temas, si bien en el libro mucho de esto seguramente está. Ahí pregunta Off the Record, el poder hablar y compartir esto en un podcast, ¿lo tenés ahí en mente? ¿Lo has hecho? ¿Está en planes? Mira, yo he pensado en hacer muchas cosas, pero necesito más de 24 horas en un día. O sea, para que tenga una idea, yo justo aquí a mí me vinieron, porque tenemos esta reunión, me vinieron a interrumpir. Yo tuve reuniones toda la mañana de las 8 de la mañana. Sacaron a la persona que estaba reunida conmigo, entraron, agendaron esta reunión, la iniciamos. Justo termina contigo este podcast, entra un equipo a reunirse conmigo de vuelta. O sea, no se detiene, ¿no? Entonces, definitivamente en algún momento considero que tendré más tiempo para dedicar a actividades como esta. Bien, porque claramente hay muchísimo para compartir y está bueno el poder transmitir. Y sé que muchas personas a lo largo de este episodio hay al menos una de las ideas y de los temas que fuimos tratando que les quedó, que les resonó, así como comentaba esta nueva definición de suerte que entra en mi abanico y en mi diccionario. Cada uno tendrá lo que más le llamó la atención y lo que más le queda resonando. Y el cierre, me gusta siempre que lo haga el invitado, que cuente lo que quiera contar, que transmite lo que quiera transmitir. Así que este tiempo de cierre es un tiempo libre para vos, para que hables de lo que quieras hablar, para que te expreses y que puedas compartir un poco de tu vida. Bueno, si yo tuviera que cerrarte con un mensaje, la conversación, y tuviera que dejar algo en la mente de quienes escuchan, diría que de lo que yo he aprendido en más de 20 años emprendiendo en empresas, teniendo éxitos, teniendo fracasos, emprendiendo en varios países, lo más importante es entender que emprender o convertirse en empresario no es una acción, no es un hecho, no es algo que se hace un día, es un proceso. Es decir, tiene diferentes etapas, hay un proceso muy extenso de preparación, no es de la noche a la mañana que yo digo, ya no quiero trabajar para nadie, ya quiero ser empresario, yo quiero tener los beneficios de ser empresario. Hay un proceso mucho antes de ese momento que hay que trabajarlo para llegar ahí. Si ese proceso de preparación no se llevó a cabo adecuadamente, tiene un 90% de probabilidades de fracasar. Luego hay un proceso de implementación, donde se debe planear ese negocio, validarlo, y una vez lo arrancas, entenderlo y hacerlo crecer es otro proyecto totalmente diferente. Entonces, hay que entender que emprender es eso, un proceso, no una acción, no una decisión. Es un proceso que es largo, que tiene diferentes etapas, y precisamente eso es lo que siempre he tratado de compartir en mi libro, porque creo que es lo más importante de todo el concepto de emprender. Muchísimas gracias, José, por tu tiempo y por ese hermoso último mensaje. Más allá de que va a estar en la nota del programa, quien te quiera contactar, quien quiera conocerte un poco más, ¿por dónde lo puede hacer? Porque digamos que el principal canal de comunicación es mi página de Instagram, que es @José_Archibol_de_Nicolo, y ahí se pueden poner en contacto conmigo. Obviamente tengo mi canal de YouTube, está en Facebook, inclusive creo que ya mi equipo tiene una página en TikTok. Entonces tratamos de por todos los medios que la información esté disponible con el fin de ayudar a todos aquellos que lo requieren. Fabuloso. Muchísimas gracias, José, por
ser parte de este episodio y muchas gracias por tu tiempo que claramente, como bien mencionabas, es escaso, así que se valora mucho más el poder tomarte estos minutos para conversar y poder transmitir a las personas parte de esa gran experiencia que tenés en el mundo emprendedor y empresarial. Y muchísimas gracias a vos que te quedaste escuchando hasta el final de este episodio. Sabés que si te gustó, bienvenido sea que lo puedas compartir, que se lo hagas llegar a la persona que sientas que le pueda servir, que les va a quedar resonando algo de lo que hablamos hoy en mente. Así que cualquier herramienta para hacer que esto llegue a cada vez más personas es sumamente bienvenida. Y nos estamos hablando, escuchando, viendo la semana que viene en un nuevo episodio de La Vida y el Dinero. Chau, chau.